Buenos días, yo soy Federico Odreman y he visto que gracias a las presentaciones anteriores me han ahorrado un buen poco de tiempo para hablar de toda la parte introductiva de lo que son biológicos, biofarmacéuticos y biosimilares. Hoy les quiero hablar un poco de la experiencia que nosotros tenemos en Trieste. Les voy a hablar de ejemplos, de un ejemplo concreto que es la producción de interferón como biosimilar. Como ya les dije, yo vengo del Centro Internacional de Ingeniería Genética, que se encuentra ubicado en Trieste, al nordeste de Italia. Ahí se encuentra el instituto que fue fundado en el año 87 con una resolución especial de las Naciones Unidas. Este es un centro internacional que actualmente está compuesto por tres diferentes componentes, donde la principal se encuentra en Trieste, donde está el cuartel general. Hay una componente en Nueva Delhi y la más reciente que se encuentra en Sudáfrica, en Cape Town. Esta fue la última que se fundó. Tenemos también algunas outstation que se encuentran deslocalizadas por alrededor del mundo. La última es la de Buenos Aires, que se encarga sobre todo de la parte de bioseguridad. El ICGB está compuesto de aproximadamente unos 15 laboratorios que se dedican a la parte de investigación básica en biomedicina. En este instituto está nuestro grupo también, que se encarga de la parte de transferencia tecnológica. Nosotros hacemos la transferencia de protocolos para la producción de proteínas con interés farmacéutico. Nosotros no hacemos producción, hacemos solo transferimiento de protocolo a los países en vías de desarrollo y países con economías emergentes. Esta transferencia tecnológica tiene obviamente un costo. Este costo va a cubrir generalmente el sueldo de las personas que trabajan ahí y el material que se utiliza para hacer todo este desarrollo. El ICGB está compuesto por 61 países afiliados, de los cuales Colombia es un miembro activo. Tenemos 2 estudiantes que están haciendo, bueno, actualmente tenemos un estudiante que está haciendo el programa doctoral en el laboratorio de microbiología. Recientemente se acaba de graduar una chica también de Bogotá, que estaba en el mismo grupo. Tenemos programas de becas doctorales y postdoctorales. Yo los invito a hacer contacto con el Focal Point de Colombia para aplicar estas becas. Entrando en el tema que nos interesa, vamos a hablar ahora de los biosimilares, recordando siempre la importancia que tienen los medicamentos como rol social. Tenemos que recordar que según la Organización Mundial de la Salud, 74% de las enfermedades se curan con medicamentos, 20% con cirugías y el 6% restante con otro tipo de terapias, incluyendo también homeopatía. Para hablar de biosimilares tenemos que obviamente hablar de qué son los biológicos. Este concepto ya ha sido bastante rebatido en las charlas anteriores y tenemos que recordar que los biológicos son todos esos productos que son elaborados a partir de material biológico, de origen biológico, como microorganismos, órganos, tejidos de origen vegetal y animal, fluidos de origen humano o vegetal. Basta recordar todos los hemoderivados y hasta hace algunos años la hormona de crecimiento, por ejemplo, se obtenía de la pituitaria de cadáveres. Hoy por hoy se hace de manera recombinante. Los biofármacos, que son biológicos, son todos aquellos que se crean a través del utilizo de técnicas de ingeniería genética, como es, por ejemplo, la amplificación de DNA con PCR, clonamiento, transformación, generación de nuevas líneas celulares, etc. Hoy por hoy está la ventaja para los que no quieren hacer amplificación por PCR. Hay en Asia algunas compañías que se ocupan de la parte de síntesis de gen.
si ustedes están interesados en empezar a producir una proteína particular, pueden contactar esas empresas, ellos sintetizan el gen, hacen una optimización de codones, lo insertan en el vector que ustedes desean y se lo mandan al laboratorio. Eso les hace ahorrar tiempo y dinero. Entre los biofármacos tenemos que recordar que actualmente hay más de 200 productos que están actualmente en el mercado, con más de 500 productos que están actualmente en línea de desarrollo. Como habían mencionado anteriormente, el primer biofármaco se introduce en el año 82 y fue una insulina. Hay que mencionar también la diferencia entre los compuestos genéricos, de las drogas químicas, perdón, y los biológicos, donde podemos observar que en las drogas químicas estas son pequeñas, simples, estables y bien definidas, mientras que las drogas biotecnológicas son moléculas grandes, complejas, son inestables y presentan muchas opciones para modificaciones posttransduccionales. Estas se pueden fabricar utilizando líneas celulares únicas y son imposibles hacer copias idénticas. Las drogas químicas, por ejemplo, se pueden hacer a través de procesos de síntesis química y son de fácil caracterización, mientras que los biofármacos, por su naturaleza compleja, son más difíciles de caracterizar. En esta tabla podemos ver, por ejemplo, que las drogas químicas están compuestas de decenas de átomos, mientras que en los biológicos hablamos de millones de moléculas, millones de átomos. Estos representan cientos de Dalton, mientras que los biológicos son alrededor de los kilodalton. Por ejemplo, los anticuerpos, que merecerían un capítulo aparte, son moléculas extremadamente complejas, con pesos moleculares que llegan a 150 kilodalton, con modificaciones posttransduccionales, que son glicosilaciones, y vemos que tienen puentes, la unión de estos anticuerpos se hace a través de puentes disulfuros. Son, como han visto, moléculas muy complejas. Para mantenernos un poco en la línea de datos estadísticos, podemos ver cuáles han sido las drogas más vendidas, los medicamentos biológicos más vendidos en el 2010, y tenemos que de estos 10 biológicos, 7 son anticuerpos, un octavo es el etanercept, que es una molécula híbrida, por lo que nos indica la importancia y la relevancia que están teniendo los anticuerpos en el mercado actualmente. Hablando de los biotecnológicos, tenemos que considerar que están los medicamentos innovadores, que son los que se desarrollan en primera línea por las empresas farmacéuticas, y una vez que estos innovadores pierden la patente, pueden subentrar lo que se llaman los biosimilares. Los biosimilares son simplemente las copias no idénticas de estos compuestos innovadores, los cuales deben presentar las mismas características de eficiencia y seguridad. Es importante recordar que un biológico es similar, pero no es idéntico a la molécula de referencia. El desarrollo de estos biosimilares se basa sobre todo, como he dicho, en la parte de eficiencia, seguridad y calidad de estos compuestos. Viendo cómo va a ser el desarrollo del mercado para el 2015, podemos ver que los anticuerpos monoclonales junto con el Enbrel van a ocupar una gran porción del mercado en 2005, pero todavía aproximadamente el 50% del mercado va a seguir siendo ocupado por los biosimilares clásicos que están ahora. Tenemos eritropoyetina, GGSF, insulina, hormona de crecimiento y otros compuestos. Para generar estos... En esta tabla les quería mostrar los tiempos y costos para generar estos genéricos. Para los genéricos van de 2 a 3 años, mientras que para generar un biosimilar necesitamos de 6 a 7 años. Los costos pueden ir en torno a los 4 millones de euros, mientras que para hacer un biosimilar vamos de 30 a 200 millones de euros, según se habla de un biosimilar que se desarrolla en bacteria o de un biosimilar que se desarrolla en eucariotas.
Estos precios pueden variar según el mercado del que estemos hablando. Por ejemplo, acá podemos observar que en los países donde hay una alta regulación para desarrollar, por ejemplo, un producto en bacteria, se deberían investir más o menos 140 millones de dólares. Si estamos hablando de un mercado como la India, que desarrollan biosimilares para ubicarlos en mercados como Estados Unidos o Europa, se necesitan aproximadamente 48 millones, mientras que si el mercado es interno, 10 millones podrían eventualmente bastar. La situación con anticuerpos, por ejemplo, producidos en mamíferos, se necesitarían 410 millones en países altamente regulados, mientras que en India, para mercados como Estados Unidos y Europa, van alrededor de 100 millones y desciende a 62 si es para el mercado interno. ¿Cuál es la importancia que tienen estos biosimilares? La importancia fundamental es que estos productos biofarmacéuticos constituyen uno de los segmentos más rápidos de crecimiento en la industria farmacéutica. Se cree que para el 2015 el 50% de estos medicamentos van a estar presentes en el mercado. La patente de muchos productos originales está obviamente expirando, por lo que le da a estos biosimilares una oportunidad de entrar en el mercado. Acá podemos ver cómo va a ser el patrón de patentes que escaden en estos años, y vemos que al 2020 un total de 86 patentes de biofarmacéuticos van a expirar, dando una gran oportunidad para la entrada de nuevas empresas para hacer biosimilares. Acá vemos, por ejemplo, algunos de los biosimilares que han sido actualmente aprobados en Europa. Tenemos somatropina, diferentes tipos de eritropoyetina y filgrastim, donde Sandoz representa una de las empresas más importantes, seguramente junto con Teva, en la producción de estos biosimilares. La Sandoz es una empresa que se deriva de la Novartis, por lo que ustedes pueden entender que ya las mismas grandes multinacionales entienden cuál va a ser la importancia que los biosimilares van a tener a futuro, y ellos mismos están empezando a crear empresas para la producción, sea de genéricos que de biosimilares. Por ejemplo, sin ir aparte de la Sandoz, podemos ver, por ejemplo, la Merck está creando, o ya ha creado, la BioVenture, que es otra empresa que se va a encargar de hacer biosimilares. Este es el mercado de biofármacos, donde vemos que obviamente las enfermedades oncológicas están en el primer lugar para la parte de consumo y producción de estos medicamentos biofármacos. Ahora, ¿cómo se hacen estos medicamentos biofarmacéuticos? Y esta es más o menos la misma línea que nosotros usamos en el laboratorio. Nosotros tenemos primero la parte de selección de DNA, a través, se puede amplificar o se puede sintetizar, como les comenté hace un rato, la parte de clonamiento, la parte de generación y expresión en línea celular, pasamos a la parte de fermentación, purificación. Cada uno de estos procesos varía según el producto del que estemos hablando, y al final tenemos la parte de formulación del compuesto. Importante es el sistema de expresión que se elija según el producto que se quiere crear. Los productos generalmente se expresan en bacterias, levaduras, en plantas, células de insectos y mamíferos. Los sistemas más comunes son obviamente bacteria, levadura y células CHO, que son células de mamífero. Los pro y contra de utilizar sistemas de este tipo, por ejemplo, para coli, es que el mecanismo de expresión genética es muy conocido, se conoce bastante bien. Tenemos también la ventaja de que tienen crecimientos bastante rápidos. Existe una gran variedad de vectores que se pueden utilizar al momento de hacer estos compuestos y son bastante económicos. Las contras principales que se pueden ver en este sistema es a veces la insolubilidad de las proteínas,
se presentan frecuentemente problemas con los codones, por lo que hay que hacer una optimización de codones y la presencia de endotoxinas. Como estábamos hablando ayer en el precurso del Congreso, para nosotros la parte de insolubilidad, la parte de generación de inclusión, de cuerpos de inclusión, no es un problema. En nuestro caso es una cosa deseada, porque teniendo la proteína en cuerpos de inclusión, tenemos ya un paso de purificación. El 80% de nuestra proteína se encuentra en cuerpos de inclusión. Lo que tenemos que hacer eventualmente es toda la parte de solubilización para poder tener la proteína en la conformación deseada. Los sistemas de levadura son sistemas de expresión que también la genética se conoce bastante bien, han sido reconocidos como sistemas seguros, presentan una producción estable, el crecimiento se puede hacer a altas densidades, tiene una baja secreción de proteínas endógenas y el costo igualmente es relativamente bajo. El problema que presenta es la hiperglicosilación, que no es obviamente idéntica a la glicosilación de mamíferos. Esto se soluciona utilizando células CHO para la producción de algunas proteínas que necesitan tener este tipo de modificación, y estas células han sido desde muchísimos años reconocidas como seguras para la producción de muchísimas proteínas humanas con interés farmacéutico. La desventaja seguramente es la velocidad de crecimiento, que es bastante lenta, los costos son elevados y los tiempos de generación de estas líneas celulares son bastante largos. Una vez que nosotros hemos elegido el sistema de expresión que deseamos, importante es crear una banca de datos, una banca celular que nos permita tener nuestro producto seguro en el tiempo. Tenemos que recordar que estos bancos de células no son nunca exactamente idénticos. Habían hablado acá de otras maneras de llamar a estos productos biosimilares, que lo vemos acá. Este término biogenérico no se usa más porque se elimina, no es un biogenérico. Se prefiere llamar follow-on biologics en Estados Unidos. Tenemos que en Canadá se llaman subsequent entry biologics, biosimilar en Europa. No vamos a profundir en la parte de regulación porque ya se ha hablado bastante. La EMA ha sido uno de los primeros entes que ha desarrollado todo un protocolo de regulación y como pueden ver al final de la columna podemos ver que hay regulaciones específicas para cada uno de los compuestos al final de toda la línea de regulación. Hay una para EPO, hay una para GCSF, insulina, hormona de crecimiento y para todas las diferentes biosimilares. Estados Unidos acaba de firmar el 23 de marzo del 2010 toda una serie de regulaciones para la producción de biosimilares y obviamente se basa también en la biosimilaridad de los compuestos y en la intercambiabilidad de estos compuestos. Yendo directamente al laboratorio donde yo trabajo, quería darles este ejemplo, volvemos. Yo trabajo en este edificio, acá tenemos el laboratorio para la parte de producción en el grupo de desarrollo biotecnológico del ICGB. ¿Y de qué nos ocupamos? Nos ocupamos principalmente de la transferencia de protocolos para producir eritropoyetina, interferón alfa 2A, 2B, interferón pegilado, GCSF, ahora tenemos estamos desarrollando la versión de este compuesto pegilado, interferón beta e insulina. Y estamos a buen punto para el desarrollo del Enbrel. Estamos a buen punto. Estos protocolos se transfieren a países en vía de desarrollo que los solicitan. Hasta el momento, a ver si me pongo acá. Si me va a dar tortícolis. Hemos hecho transferencias a la India, 3 compañías han recibido transferencias. Hemos hecho transferencias de EPO, interferón, hemos hecho transferencias a Irán, a Italia, Argentina, Cuba, ha recibido EPO, ha recibido GCSF, insulina, y hemos hecho transferencia también de interferón, sea pegilado que no.
Sri Lanka, Egipto, Venezuela con GCSF, los Emiratos, y los últimos que han entrado, estamos en proceso de hacer transferencia, es la China, con interferón pegilado, GCSF, y están interesados en hacer también la parte de GCSF pegilada. Como decía ayer, esperemos que Colombia entre en la lista pronto. Este es el laboratorio, para mostrarles el laboratorio donde estamos haciendo toda la parte de desarrollo. Es un fermentador relativamente pequeño, es un fermentador de 8 litros. Tienen que recordar que nosotros no hacemos producción, hacemos solamente la parte de desarrollo tecnológico. Estamos ahora haciendo la parte de Scaling Up. Uno de estos países ha solicitado, si era posible, recibir ayuda. Nosotros habíamos hecho el pasaje de un protocolo para la producción de 10.000 dosis de interferón pegilado. Ahora ellos están interesados en hacer la producción de 100.000 dosis de interferón pegilado. Y estamos trabajando en toda la parte de Scaling Up. Acá pueden ver todas las columnas. Estas eran las columnas que se utilizaban al inicio para hacer toda la parte de purificación. Ahora estamos haciendo toda esta parte de Scaling Up. Compramos recientemente un HPLC que es de Varian, que nos permite trabajar a un flujo de 1 litro al minuto. Habíamos comenzado al inicio con columnas muy pequeñas, hoy por hoy hemos llegado a hacer un Scaling Up hasta de 25 veces. Trabajamos obviamente en condiciones de completa esterilidad, utilizamos estas bolsas para hacer toda la preparación de los buffers en una zona limpia. Acá pueden ver, tenemos bolsas de 20 litros, ahora estamos empezando a ampliar para bolsas de 50 litros. Y el ejemplo que les voy a dar es la producción de interferón, que es de la que yo me ocupo. Estos son los pasos, los esquemas de purificación. Tenemos una fermentación, recolección y ruptura de células, solubilización, concentración y diferentes pasos de cromatografía. Son importantes los controles de calidad al final de todo el proceso de producción. Para la parte de control de calidad hacemos cuantificación de proteínas, isoelectroenfoque, determinación de impurezas, mapa peptídico, endotoxinas, actividad biológica, la parte de espectrometría de masa, y últimamente hemos incorporado la detección de cantidad de DNA. Esto es un gel simplemente para mostrarles los pasos de purificación. En un mapa peptídico de una de las muestras de interferones que tenemos, vemos que son comparables, son bastante iguales. Y una vez que nosotros producimos este interferón, hacemos toda la parte de modificación. La ventaja de hacer esta pegilación al interferón es que le da una vida más larga en circulación. Como pueden ver acá, por ejemplo, el interferón solo, una persona tiene que hacer una dosis de interferón cada 25 horas. Si el interferón está modificado con un PEG de 5 kilodalton, la vida media del interferón se alarga hasta unas 75 horas, y si usamos un PEG de 40 kilodalton, todavía se alarga mucho más. Nosotros estamos trabajando ahora con esta forma de pegilación de la proteína. Después de hemos hecho también estudios estructurales, y en dicroismo circular, por ejemplo, no hemos encontrado ninguna diferencia con el producto de referencia. El producto de referencia que nosotros utilizamos para el interferón es el roferón, y para el pegilado usamos el Pegasis. Nosotros analizamos también la parte de fraccionamiento, haciendo coloración con yodo para ver la presencia, detectar la presencia de la pegilación en la molécula. Y esto es simplemente las fracciones que se recogen después de haber hecho la purificación en columna. Se comparan siempre diferentes batch. Este es el estándar, este es el Pegasis. Nosotros siempre conservamos diferentes batch en el tiempo para confrontar los diferentes batch unos con otros, con los estándar, y hacer siempre pruebas de estabilidad del compuesto. En conclusión, podemos decir que simplemente los biosimilares están cada día más presentes en los hospitales. Es indudable que son procesos, son compuestos que van a llegar a estar que van a ser cada vez más importantes a futuro.
Y finalmente los países emergentes van a jugar un rol fundamental en la producción y asimilación de estos compuestos. Finalmente les presento el grupo, el doctor Timiniski, que es el jefe del grupo, y los diferentes componentes que dan una mano en la producción de los diferentes compuestos. Gracias.